la selva de las cataratas del Iguazú, se llamaba La Misión. Una película muy fuerte, muy impactante. La historia de un hombre que en un rapto de celos, de enojo, mata a su propio hermano y se asila en una iglesia y luego viene al sur a trabajar en las misiones jesuíticas. Lo interesante de la película es que este hombre lleva sobre su memoria y sobre su conciencia la carga de haber matado a su propio hermano. Y como no entiende el concepto del perdón o nadie se lo explicó, él vive una constante penitencia y es la de arrastrar una bolsa en la que guardaba o llevaba las armas que había utilizado en su vida de mercenario, porque era un mercenario, es decir, uno de estos tipos que trabaja y mata gente por el dinero. Y él va arrastrando esa bolsa toda su vida, llevándola, pagando así, él piensa, el precio de lo que había cometido, de la vida que había vivido. La vergüenza y la culpa lo abruman y es parte del inicio de la película. Yo estuve buscando la película, pero no la encontré, porque alguien me va a decir, pastor, con semejante tecnología de punta, mocha, pero de punta, podría haber pasado, pero no la encontré. Fui a un videoclub y me dice, ¿cuándo? No, tengo solo la de hace 5 años. ¿Alguien tiene la película esa, La Misión? Allá, mire usted, haberlo sabido, hermano. ¿Me la presta después? ¿Cómo no? Bueno, pues ya el sermón lo voy a dar hoy. Así que es la vida de un hombre cargando con la mochila esa bolsa pesada de su miseria y de su pecado. ¿Alguna vez te sentiste así? Yo no tengo que ser adivino para saber que en este grupo de personas que hoy estamos aquí congregadas hay más de uno, y quizá diría muchos, que están atados a algún pecado del pasado, alguna culpa no confesada. Y hay personas, y aún cristianos, que por orgullo, por negligencia o por falta de confianza en la palabra de Dios, caminan en la vida con esa pesada carga. Porque uno no sabe qué hacer muchas veces cuando ha cometido una cosa fea, una cosa grosera, o ha cometido un pecado o lo comete permanentemente. ¿A quién se lo cuento? ¿A quién se lo digo? Cuando uno es esclavo de una cosa que lo domina, ¿qué puede hacer para equilibrar su vida? ¿A quién ir a pedirle ayuda? Cuando vos ves que no podés liberarte de un vicio, de un hábito, de una mala costumbre. ¿A dónde vamos después de haber lastimado a alguien? ¿A dónde vamos especialmente si hemos lastimado a un ser querido? ¿Eso es lo que hizo el hombre de la película? Agarrás tu culpa y la arrastrás y la llevás caminando por la vida. ¿Hay algo mejor que eso? ¿Se puede hacer otra cosa? Antes de hablarle del Salmo que vamos a estudiar en esta noche, déjenme decirle 3 cosas que la culpa produce en nosotros. En primer lugar, la culpa destruye nuestra confianza. Cuando uno vive bajo el peso de la culpa, se siente inseguro, porque vive bajo el temor de que alguien descubra lo que uno ha hecho. Vive bajo la sombra de ser descubierto. Se cuenta que el autor de las novelas de Sherlock Holmes
Sir Arthur Conan Doyle le jugó una broma a 5 personas muy importantes de Inglaterra. Les envió un anónimo que decía: todo ha sido descubierto, huya lo más rápido que pueda. En menos de 24 horas las 5 personas se habían ido del país. Porque así vive una persona con culpa. Proverbios 28:1 dice: el impío huye sin que nadie lo persiga, pero el hombre justo vive tranquilo como un león. La culpa destruye nuestra confianza. Y hay personas, y lamento decir cristianos, que viven sin confianza porque están llevando el peso de algo que hicieron y que no confesaron. En segundo lugar, la culpa destruye nuestras relaciones. Cuando vivimos con pecados sin confesar, generalmente respondemos a los demás de mala manera. Nuestras relaciones interpersonales se afectan. De eso es lo que estamos estudiando en las células en estos meses. Nos volvemos impacientes con los demás. Nos descubrimos reaccionando con enojo o con ira. Comenzamos a alejarnos de las personas a las que queremos. ¿Por qué? Porque la culpa destruye nuestras relaciones. Y en tercer lugar, la culpa nos deja atascados en el pasado. La persona que no ha confesado su culpa y no disfruta del perdón de Dios, vive permanentemente rumiando todo lo que hizo. Ve esa película de ese error, de esa equivocación, la ve todo el tiempo, no la puede parar. Y la película funciona mejor que el video nuestro, Se ve muy bien. Y allí está apareciendo de día y de noche. Alguien dijo: la culpa no puede cambiar el pasado, como las preocupaciones tampoco pueden cambiar el futuro, pero la culpa te puede hacer vivir una vida miserable. Aún a veces el estómago nos hace notar que hay cosas que tenemos que confesar y no lo hicimos. En vez de confesar nuestros pecados, ¿qué es lo que hacemos? Tratamos de esconderlos, tratamos de ignorarlos, tratamos de justificarlos o tratamos de culpar a otros. Esto es lo que esta sociedad ha hecho. No hablar de culpa. ¿Cómo vas a hablar de culpa? Es una mala onda, es un bajón, no es popular. Decirle a la persona que es un pecador no es algo que a la gente le guste escuchar. A mí no me gusta cuando me dicen que me equivoqué. No sé si le pasa a ustedes eso. Me da bronca. Entonces lo que hace esta sociedad se esconde. Entonces a lo que es pecado lo llama virtud. Y confunde lo que es malo, ahora es bueno, y lo que es bueno es malo. Pero la palabra de Dios es muy clara y llama al pecado pecado. La palabra de Dios nos hace volver a lo que somos pecadores, que hemos fallado en alcanzar la meta que Dios tenía para nuestra vida. Desde que nacemos estamos condenados a morir como consecuencia de nuestro pecado. Y tenemos problemas con la culpa porque somos culpables. Eclesiastés 7:20 dice: no hay en la tierra nadie tan justo que siempre haga el bien y nunca peque. Nadie puede decir que no ha pecado. Si alguien, anoche lo escuchaba el doctor Billy Graham predicando, por supuesto era un video del año del año 86, él decía, un texto de la palabra de Dios: si cometiste una sola mentira en tu vida, quebrantaste todos los mandamientos, porque quien desobedeció un mandamiento los desobedeció a todos.
Somos pecadores, somos culpables. Hermanos, cuando prediquemos el mensaje de perdón, no tiene sentido hablar de perdón si la persona primero no entiende, no acepta, no reconoce que ha quebrantado las leyes de Dios. Y cada vez nos cuesta más hacerle entender a la gente eso. Vamos a estudiar el Salmo 32. El gran teólogo Agustín dijo que el principio del conocimiento es saber que somos pecadores. La primera cosa que una persona tiene que reconocer para tener conocimiento de la verdad es que es un pecador. ¿Y saben lo que hizo Agustín para recordar su depravada vida? Porque antes de ser teólogo, Agustín era un sabandija, Tenía mujeres por todo lado. ¿Se acuerdan? Siempre cuento de que un día, después de convertirse, iba caminando por la calle Florencia y se encontró con una que había sido su amante. Y la amante le decía: Agustín, Agustín, soy yo. Y Agustín ni le daba bolilla y seguía caminando. Y la mujer lo corría y le decía: Agustín, soy yo. Hasta que Agustín se dio vuelta y le dijo: es verdad, vos sos vos, pero yo ahora no soy más yo. Es que se había convertido, había dejado al Señor. ¿Y saben lo que hizo Agustín? Después de haber vivido una vida depravada, escribió el Salmo 32 y lo pegó al lado de la cama en su dormitorio. Y lo leía cada día. Y aun cuando estuvo muy enfermo, le hacía a las personas que lo visitaban leer el Salmo 32. ¿Cuándo escribe David este salmo? Este salmo lo escribe cuando es sorprendido por el profeta Natán en un pecado del que hemos leído en esta noche. Cuando nuestra hermana leyó el Salmo 51, leía exactamente el mismo, del mismo problema, del mismo pecado que había cometido David. David cometió adulterio con una mujer que no era, por supuesto, su esposa, y luego mandó matar al esposo de esta mujer. Como resultado de ese encuentro, nació un bebé al que Dios le quitó la vida, porque era el resultado de un pecado. Pero el perdón de Dios llegó, porque, lo cuento esto porque esta mañana tuve que contar a la salida toda la historia. El perdón llegó porque con esta mujer luego él se pudo casar y tuvo a otro hijo que fue Salomón. Segunda Samuel capítulo 11, 12, allí está toda esta historia. Él escribe este salmo para expresar la alegría de saberse perdonado. El pecado que se refiere David es muy importante, pero alguien me puede decir: bueno, pero yo nunca adulteré o yo nunca asesiné a nadie. Pero este salmo sirve para todos los pecados. Alguno vos tenés. Yo es que los veo a todos ustedes mirándome con una cara de santidad. Alguno se dejó la aureola en la casa, las alas las cubre muy bien con el saco, pero todos somos pecadores. Y David escribió este salmo para ayudarnos a saber que podemos ser completamente, totalmente, definitivamente perdonados. No importa lo que podamos haber hecho. Este es un salmo que se llaman los salmos del perdón. Para aquellos que anotan, hay otros salmos. El 6, el 32, que es el que vamos a considerar, el 38, el 51, el 102, el 130 y el 143. Son todos salmos que hablan del perdón. También se menciona este salmo como se le da en llamar el salmo del apóstol Pablo, porque el apóstol lo menciona con toda precisión en Romanos 4, del versículo 6 al 8. Por supuesto que Pablo le da el significado que este salmo tiene ahora, y es que somos perdonados por la obra
que Jesús hizo en la cruz por todos nosotros. Posiblemente este sea uno de los salmos que Pablo animaba a los creyentes a que canten. En Colosenses 3:16 dice: la palabra de Cristo habite ricamente en ustedes, instrúyanse y exhórtense unos a otros con toda sabiduría, canten al Señor salmos. Quizá este sea uno de los salmos que animaba a que cante la congregación, los cristianos, himnos y cánticos espirituales con gratitud de corazón. Así que vamos a mirar este salmo en esta noche. El primer punto que se destaca es la alegría del perdón. Salmo 32. Dichoso aquel cuyo pecado es perdonado y cuya maldad quedó absuelta. Dichoso aquel a quien el Señor ya no acusa de impiedad y en el que no hay engaño. Comienza el salmo con la palabra dichoso, bienaventurado, feliz. Es una palabra que tiene mucho significado en el hebreo. Es mucho más que eso. Es ¡qué feliz! ¿Qué cosa grandiosa me está pasando? Es una cosa así, la palabra bienaventurado. Ya lo habíamos estudiado al Salmo 1, que comienza justamente con esta misma palabra. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. El Salmo 1 dice: es feliz aquel que rechaza el pecado, que rechaza las malas influencias. Es feliz aquel que hace lo correcto, que vive sin pecado. Por supuesto que es mucho mejor, es mucho más saludable evitar el pecado y experimentar la felicidad que produce el tomar decisiones correctas. Pero también cuando caemos en pecado podemos disfrutar de la felicidad cuando pedimos perdón y nos arrepentimos. En la palabra de Dios se utilizan también en este salmo varias palabras para mencionar lo que es el pecado. Por ejemplo, una de ellas es transgresión. Es la actitud de violentar, de violar, de pasar por encima de una ley. Es un acto de desobediencia con Dios, es un acto de rebeldía, eso es pecado. La otra es, precisamente la palabra pecado, es no llegar a la meta. Dios tiene un nivel para nuestra vida y nosotros no alcanzamos a llegar a ese nivel. Y todo lo que nos falta entre lo que nosotros somos y el nivel de santidad de Dios, a eso la Biblia le llama pecado. Por eso cuando una persona dice yo no soy pecador, yo le pregunto así: ¿usted es igual a Jesús? No. Bueno, todo lo que le falta es pecado. Y la otra palabra es iniquidad. Significa perversión, deformidad, tortuosidad. Y David utiliza diferentes palabras porque quiere hacernos entender lo que es el pecado, para luego decirnos que ese pecado, no importa lo que sea, lo grande que haya sido, puede ser perdonado. Es transgredir con una actitud de arrogancia, de suficiencia y de orgullo las leyes de Dios. Es no llegar a la meta, es vivir con miseria nuestra vida. No importa lo que hagamos, no importa lo que podamos hacer, podemos ser perdonados. ¿Qué cosa el Evangelio? ¿Qué cosa? Al peor pecador, si se arrepiente y le entrega su vida a Cristo, ¿qué dice el himno? Perdón en el acto le otorga el Señor. ¿Se acuerdan? Más de una vez lo conté. Cuando recién había venido, yo empezaba a ser pastor, prediqué una noche y una persona, un hombre grande, bien grandote, me agarró prácticamente, me puso contra la pared, le puedo decir en la capilla en qué lugar de la pared. Y dice: ¿usted dijo que Dios perdona todos los pecados? Sí. Y me dice: yo fui un torturador en el proceso militar. ¿Usted cree que Dios me puede perdonar? ¿Y usted qué le dice? Sí. Porque Dios es un Dios que se complace en hacer misericordia. Disfruta siendo misericordioso. Ahora, menciona 3 palabras también para explicar lo que es el perdón.
La palabra perdón es sacarse un peso de encima. ¿Alguna vez le ha pasado eso? Sacarse un peso de encima. Hicieron una macana, cometieron un error, ofendieron a una persona, lo que sea, van y arreglan el asunto, piden perdón y terminan ese momento con... saqué un peso de encima. ¿Alguna vez le ha pasado? La otra palabra que se menciona es estar cubierto. Se refiere a algo que fue cancelado, terminado. Lo que es ofensivo, Dios lo pone fuera de su vista. La idea de la palabra cubiertos es de que nuestros pecados nunca más van a aparecer. Y luego dice, no culpa de iniquidad. Es decir, Dios no nos imputa la culpa de nuestro pecado, porque se la imputa a otro, que es al Señor Jesús en la cruz. Dios borra nuestros pecados como si nunca hubieran ocurrido. Y David menciona la felicidad de que sus transgresiones han sido perdonadas, de que sus pecados han sido cubiertos y de que han sido borradas sus iniquidades. ¡Feliz el que ha logrado esto! Isaías 1:18 dice, vengan ya, vamos a discutir en serio, a ver si nos ponemos de acuerdo, dice el Señor. Si ustedes me obedecen, yo los perdonaré. Sus pecados los han manchado como una tinta roja, pero yo los limpiaré, los dejaré blancos como la nieve. Aleluya. Isaías 43:25, pero yo, que soy tu Dios, borraré todos tus pecados. Y escuche esto, y no me acordaré más de todas tus rebeldías. Nunca más el Señor se va a acordar. En una época me dijeron que cuando llegue al cielo, en un momento de la eternidad, iban a llamar a toda la gente para ver la película de la vida de Juan Pablo. No saben qué susto me pegué. Imagínense, yo creo que por lo menos ustedes iban a venir. Y que se iba a ver todas las atrocidades y pecados y miserias que yo he cometido en toda mi vida. Mamita, qué peliculón. No, hermano, eso no va a suceder nunca. Porque el Señor va a nunca más, escuche bien, nunca más se va a acordar de todas mis rebeliones. Me hace acordar a un hombre que estaba charlando con su amigo y le estaba contando que se había peleado, había discutido con su esposa. Y le dice, vos sabés, cada vez que me peleo con mi mujer se vuelve histórica. El otro lo mira y dice, habrás querido decir histérica. No, histórica. Me saca a relucir todos mis pecados del pasado. Dios no es histórico. Salmo 103:12. Tan lejos como está el oriente del occidente, alejó de nosotras nuestras rebeliones. Miqueas 7:19. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Son metáforas que está utilizando el escritor para decir, las entierra y nunca más las voy a sacar. Las pongo en el fondo del mar, allí, en el medio del Pacífico, 15.000 metros de profundidad. Y Rick Warren dice algo muy bueno, y después pone un ángel con un cartel que dice, prohibido pescar. ¿A quién? ¿A quién le perdona esto? Dice el Salmo 32 al terminar el versículo 2, en cuyo espíritu no hay engaño. No se refiere a las personas que no tienen fallas, porque todos tenemos fallas, sino a las personas que aceptan que son pecadores, que son auténticas, que no se engañan, que admiten y reconocen su error. Escuchen atentamente esta frase. La clave de nuestra vida cristiana no es la santidad, sino la capacidad de arrepentirnos. No es un asunto de intentar ser perfectos,
sino de reconocer lo que somos. Hermano, lo más importante es reconocer delante de Dios: soy un pecador, Señor, necesito tu perdón. Limpiame con tu sangre preciosa, con lo que hiciste en la cruz. Eso es lo que quiere decir la sangre preciosa. Cuando hablamos de la sangre, hablamos de que Jesús murió en la cruz, entregó su vida y pagó el precio de nuestro pecado. Señor, por esa obra que hiciste, que Dios te castigó a vos en vez de castigarme a mí, Señor, acepto ese perdón, te entrego mi vida. Y eso es lo que nos produce la libertad y la sanidad. Pero el problema es que muchas veces somos deshonestos con nuestros pecados y tratamos de excusarnos de nuestras infracciones y engañarnos a nosotros mismos. Mirémonos adentro, hermanos. Tomémonos un tiempo y decir: bueno, este soy yo. No, no soy adúltero como David. No, no soy asesino como David. No, hay muchos pecados: orgullo, egocentrismo, envidia, celos, chisme, murmuración. Robar $1.000.000 es mucho, pero robarse un clips de la oficina también es pecado. Sonaste. Y una cajita de clip también. No hay pecados grandes y pecados chicos. El pecado es pecado para Dios. Ahora, David nos inserta ahora en los versículos del 3 al 5 en lo que significa vivir sin confesar el pecado. Llamamos a este tramo la carga del pecado. El Salmo 32, versículo 3 dice: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. David aquí nos relata cómo era su vida mientras escondía su pecado, mientras trataba de ignorar lo que había hecho. ¿Saben qué sentía? En vez de sentirse libre, sentía como que sus huesos se envejecen. Después dice que gemía, que es la expresión, da la idea del animal que gruñe y que lo hace durante el día y la noche. En vez de felicidad, experimenta dolores. Nadie se enteró, nadie nunca lo va a saber, así que puedo vivir la vida feliz. Pero Dios no te hace vivir la vida feliz. Y tu cuerpo comienza a dar señales aún de ese pecado no confesado. Proverbios 28:13 dice: el que encubre sus pecados no prospera. Podemos decirlo de esta manera: estamos tan enfermos como los secretos que guardamos. Mientras retenemos nuestros pecados, nos enfermamos. Cuando los confesamos a Dios, dejamos de sentirnos mal. El secreto más guardado, el que nadie conoce, es el que más necesitas confesarle al Señor. ¿Qué cosas hay en tu vida que estás escondiendo? Que nadie sabe. Sueños ocultos, proyectos que rumiás, que no son santos, relaciones que estás teniendo, sociedades que armás, que no son la voluntad de Dios. ¿Qué cosa sucia hay en tu vida que guardás y no sacás a la luz? El versículo 4 dice: porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. David dice aquí que la mano de Dios, que en otros salmos la menciona como la mano protectora, la mano que sustenta, se convirtió en una mano pesada sobre su vida, pesada. Menciona que la alegría, la lozanía, la energía que él tenía, como el verdor, se convierte en sequedad de verano, un desierto donde no hay nada.
al punto que no puede dormir David por el grito de su conciencia y la convicción que el Espíritu Santo le trae. ¿Sabe por qué? Porque Dios se preocupa de sus hijos. Nos ama como somos, pero nos ama de tal manera que no quiere que sigamos viviendo con la carga del pasado. Nos ama tanto que quiere sacarnos esa pesada carga. Y entonces nos llama la atención, de alguna manera, porque nos quiere. Hebreos 12:10 dice, pero Dios nos corrige para nuestro verdadero bien, para hacernos santos como Él. A veces pasamos por momentos de debilidad, por momentos de enfermedad, por momentos de confusión. Y muchas veces, no siempre, no quiero generalizar, sería injusto, pero muchas veces es porque Dios nos está llamando la atención a ella. ¿Qué te pasa? Quiero que te des cuenta que necesitas arreglar esta situación. David siente que sus fuerzas se debilitan, que su energía se evapora. Describe esta situación en otro salmo, el Salmo 38. Él describe en el Salmo 38 cómo también se sentía. Se explaya un poco más. Tus flechas se han clavado en mí. Es decir, Dios está haciendo algo en la vida de David, como flechas. Sobre mí has dejado caer tu mano. Por causa de tu enojo, nada sano hay en mí. Por causa de mi maldad no hay paz en mis huesos. Mi pecado pesa sobre mi cabeza, son una carga que ya no puedo soportar. Por causa de mi locura mis heridas supuran y apestan. Estoy abrumado, totalmente abatido, todo el tiempo ando afligido. La espalda me arde sin cesar, no hay nada sano en todo mi cuerpo, me siento débil y en gran manera agobiado, mis quejas son las de un corazón atribulado. Qué manera de describir lo que se siente cuando uno no confiesa el pecado al Señor. Y mientras no confesemos vamos a vivir esta situación u otra. Enojo, amargura. A otros le afecta el cuerpo, úlceras. No digo todas las úlceras sean resultado del pecado, por favor, pero alguna cuestión en el cuerpo. Un famoso psiquiatra, Karl Menninger, una vez dijo que si él podía convencer a sus pacientes en el hospital psiquiátrico que sus pecados habían sido perdonados, el 75% podría irse al próximo día a su casa. En el versículo 4 David dice que podría estar él secándose espiritualmente como resultado de su acto de desobediencia. Ahora, después de describir este sufrimiento, pone una palabra que significa pausa, Selah. Cuando usted lee un salmo y diga Selah, pare. La idea es que pare. Nosotros lo leemos todo de rápido porque, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir pare. Tómese un tiempo. Pare. ¿Está produciendo el pecado no confesado algo así en su vida? Falta de gozo, falta de libertad. Es una bolsa pesada que llevamos arrastrando. Pero, claro, no nos gusta hablar de esto, pero tenemos que hacer. Dos mujeres fueron a escuchar a un predicador de mucha fama que llegaba al pueblo. Iban con muchas ganas de conocerlo. Cuando el predicador condenó el pecado de robar, las mujeres dijeron, ¡amén! Se miraron, este sí que predica.
Cuando condenó el pecado de lujuria, amén, dijeron, este sí que predica bien. Cuando condenó el pecado de mentir, se miraron, amén, este sí que predica bien. Pero el predicador condenó el pecado del chisme y la murmuración. Se miraron y decían, bueno, no es tan buen predicador como nos habían dicho. Porque es fácil condenar los pecados que nosotros no cometemos. Pero es más difícil aceptar que nosotros, cada uno tiene un punto débil que el diablo aprovecha. El versículo 5 dice, te confesaré mi pecado, no ocultaré mi maldad. Me dije, confesaré al Señor mi rebeldía y tú perdonaste la maldad de mi pecado. En vez de esconder, ahora David lo confiesa. Primero lo reconoce, deja de cubrirlo. Nunca Dios va a cubrir, a cancelar algo que nosotros no hemos descubierto. Finalmente David confiesa su pecado. Es como el hijo pródigo que vuelve a la casa y dijo, he pecado contra el cielo y contra ti, lo reconozco, soy pecador. Confesar significa eso, decir lo mismo que Dios dice acerca del pecado. Lo que nosotros hacemos cuando hablamos y oramos con Dios es, bueno, lo que pasó es que tuve un mal momento, lo que pasó es que no fue mi intención, y tratamos de justificar y confesar, Señor, yo lo hice, soy un pecador, Señor, me pongo de acuerdo con vos en eso. David dejó de escaparse. Y él no echa la culpa a otro, él dice, mi pecado te declaré. No oculté mi maldad. Porque muchas veces cuando somos sorprendidos y bueno, esto también le pasa a todos, esto fue un pecado que hicimos entre todos, fueron otros que me empujaron. No, terminá con escaparte echándole la culpa a los demás. Mi pecado te declaré, no encubrí mi iniquidad. Debamos dejar de usar palabras, eufemismos para reconocer el pecado. En vez de decir tengo mal carácter, y decirle a la persona he pecado contra vos con mis palabras, por favor perdóname. En vez de ir a decirle te dije una verdad a medias, anda a decirle perdóname, te mentí. El pecador que viene a Dios a decirle que el pecado no es una cosa grave, nunca va a conocer al verdadero Dios. O Dios odia el pecado. John Piper dice, hasta que no tomamos al pecado y sus consecuencias más profundamente, no vamos a apreciar el perdón en toda su dimensión. Lo mejor que hay es decir, pecado es pecado. No eufemismos, no autojustificación, no autoengaño, no echarle la culpa a la sociedad, no echarle la culpa a otros. Yo soy pecador. La Iglesia Católica tiene un momento en la misa en donde toda la gente dice, por mi culpa, por mi culpa, por mi grandísima culpa. Amén. Ahora, la confesión es más que decirle a Dios lo que hicimos. La confesión implica convertirnos, dejar de hacer el pecado que estamos haciendo. Si no hay arrepentimiento, no puede haber perdón. Y la confesión debe ser específica, porque, a ver, ¿qué pasa cuando hacemos oraciones? Señor, te pedimos que bendigas a todos los misioneros. Dios de arriba dice, ¿a cuál? Decime, dame un dato. Señor, perdoname todos los pecados. No, hermano, por supuesto que te lo voy a perdonar. Decime por nombre, mencionalo con detalle, sé específico.
Y entonces David dice, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Hermanos, no le tenemos que rogar mucho a Dios que nos perdone, porque Él desea perdonarnos mucho más de lo que nosotros deseamos ser perdonados. No tenemos que regatear con Él, ni tenemos que hacerle promesas. Hay gente que dice, si me perdonás, Señor, voy a hacer esto. No te metas en eso, no hace falta. Tampoco tenemos que hacer penitencias como este personaje de la película, llevar una carga pesada de castigo. En otras épocas la gente se flagelaba con un látigo. Evidentemente acá hay gente que lo hizo. O otra gente que cuando hablé del tango Tormenta dice que termina diciendo, y Dios arrodillado en los guijarros te oraré, algo así. ¿Qué era eso? Que se arrodillaban, pero para hacer el tema de arrodillarse más penoso, más doloroso, ponían piedritas. Arrodillate la piedrita y vas a ver si te gusta. Pero lo hacían pensando que cuanto más sufrían, más perdón iban a recibir de Dios. Pero no, hermano, no entendés, Dios no es así. Dios es un Dios perdonador. Él está más interesado en perdonarte, aunque vos, en pedirle perdón. Es difícil eso, hermano, porque ahora van a pensar, este debe ser un pecador para aplaudir así. Por último, para honrar el Salmo, David cambia el tono y habla de la ayuda de Dios. 3 cosas. La protección de Dios. Por eso todos tus fieles orarán a ti mientras puedas ser hallado. Aunque sufran una gran inundación, las aguas no los alcanzarán. Tú eres mi refugio, tú me libras de la angustia, tú me rodeas con cánticos de libertad. David anima a los pecadores perdonados a cantar, a alabar al Señor. No estaba pensando en santos, no. Está pensando en personas como él, que no tienen vergüenza en contar esto y decirlo públicamente. Soy un pecador, pero cuando busqué al Señor, el Señor me salvó. Al comienzo del Salmo, él esconde su pecado, ahora él se refugia en Dios. Una vez que confesamos nuestros pecados y somos perdonados, es cuando más deseamos estar bajo las alas protectoras de Dios. En segundo lugar, la dirección de Dios. El Señor ahora le contesta, dice, yo te voy a hacer que entiendas, voy a enseñarte el camino que debes seguir y no voy a quitarte los ojos de encima. Dios promete guiarnos y enseñarnos el camino de la vida. Ser protegido por Dios es maravilloso, pero mucho más maravilloso es saber que Dios se preocupa en guiar nuestros pasos, nuestra vida. Y una de las cosas que más necesitamos en un mundo tan confuso, tan difícil de entender como el mundo que vivimos hoy, donde está todo tan mezclado. Señor, ¿qué es lo que tengo que hacer? Señor, ¿qué decisión tengo que tomar? El Señor te guía. Pero nos dice, ahora el Salmo dice algo que el Señor le dice a todos los creyentes, con todo respeto voy a leer el Salmo, el versículo número 9, porque es palabra de Dios. A ver, dicen conmigo, palabra de Dios. Versículo 9. No seas como los caballos. Hagámoslo para todas y todos. No sea como la yegua, también sería que esta. Ni como las mulas que no quieren obedecer y que hay que sujetarlos con la brida y el freno, pues de lo contrario no se acercan a su amo. De lo contrario no se acercan a su amo. A veces somos obstinados, ¿no es cierto? Caprichosos, ariscos.
No queremos hacer la voluntad de Dios. Dios quiere guiarnos, pero nosotros queremos hacer lo que a nosotros se nos ocurra. Por eso hay tanta gente perdida. Es decir, pero tiene todas las posibilidades, es creyente, tiene la Biblia, tiene el Espíritu Santo, pero ¿por qué anda con una vida así? Pero tan mal, no le sale una, siempre fracasando, siempre en problemas, nunca puede gritar un gol, el pobre tipo, no le sale una bien, pero claro, ¿por qué? Caprichoso. Es como una mula, no quiere dejarse guiar. ¿Qué se hace? ¿Qué hace el hombre de campo? Con una mula o con un caballo que no se quiere, le pone el freno y la brida para guiarlo. A veces Dios tiene que hacer eso. Cuanto más caprichoso sos, más duele el freno en la boca. Pero Él hace eso para que reconozcamos nuestra necesidad de volvernos a Él. Cuando dejamos de ser caprichosos, ariscos, soberbios, cabeza dura, obstinados, y decimos, Señor, guíame vos, voy a hacer lo que vos me digas, Dios nos agarra y nos lleva a alturas y a dimensiones de bendición, de éxito, de prosperidad en nuestra vida, desconocidas para nosotros. Al malvado, después dice en el versículo 10, le esperan muchas aflicciones, pero la misericordia del Señor acompaña a todos los que confían en Él. Y por último nos llena de gozo cuando estamos cerca del Señor con un espíritu de humildad y practicamos el hábito de confesar nuestros pecados, vivimos una vida llena de alegría. Dice el salmista, nos dice a nosotros, ustedes, los hombres justos, alégrense y regocíjense en el Señor. Ustedes, los de recto corazón, canten todos llenos de alegría. Cuando uno no quiere cantar al Señor, cuando uno no quiere expresar su gratitud al Señor por el perdón que Él ha traído a la vida, es porque no hay alegría, no hay gozo, porque hay pecado sin confesar. Entonces venís a la casa de Dios y ves que hay otros que cantan con una alegría. ¿Qué le pasa a este, che? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa que ora? ¿Qué le pasa que es fiel en su asistencia? ¿Qué le pasa que siempre ofrenda? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa que está agradecido? El Salmo 92 dice, Dios mío, quiero gritar de alegría por todo lo que has hecho, todo lo que haces es impresionante y me llena de felicidad. ¿Y de qué está hablando? Del perdón, del perdón. Por supuesto que nos hace muy felices ver la creación de Dios. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Entonces uno sale, qué grande es Dios. Pero la grandeza de Dios más extraordinaria es que me perdonó. ¿Qué hizo el universo? Me gusta cantar, pero me gusta cantar más. Me perdonó. Soy libre. Todas mis maldades están enterradas, olvidadas, borradas. Ya nunca más se va a acordar de ellas. Hay otra escena en la película y es cuando alguien lo ve a Robert De Niro, el personaje, llevando esa bolsa y le corta la cuerda y la tira al mar, al río, no que mar, al río. Y en un momento dado él vuelve, se enoja y va a buscar la bolsa de armas, esa pesada carga que él se había impuesto como penitencia, porque al no entender el perdón de Dios, él no se perdonaba a sí mismo. Hay muchos creyentes que se han arrepentido, han confesado su pecado al Señor, pero no se perdonan a sí mismos. Son los que están jugando a ser Dios. Son más justos que Dios, más santos que Dios.
Escúchame, ¿quién te crees que sos? Si Dios te perdonó, ¿quién te crees que sos vos para no perdonarte? Una vez que Jesús perdonó nuestros pecados, porque Él murió en la cruz por nosotros, ya no tengo más que recordar, ya se fue. A mí me gusta cantar ese coro. Ya se fue, ya se fue, ya se fue. Toda carga de mi alma ya se fue. Mi Jesús la llevó en la cruz, do murió. Aleluya. Ya se fue, ya se fue, ya se fue, toda carga de mi alma ya se fue. Y cuando el diablo me viene a recordar, ya se fue. El Señor me salvó, el Señor me perdonó. Quizás haya personas aquí que todavía no han tomado la decisión de entregarle su vida a Cristo y que viven bajo la carga del pecado porque el Señor nunca les perdonó. El Señor no te va a perdonar hasta que vos no te arrepientas y le pidas perdón. Todos los que estamos acá, le digo a las personas nuevas o a las personas que hace un tiempo vienen, a los jóvenes que miran, todos estos son santos. No, todos estos son pecadores, todos. Todos somos, me incluyo para que no haya duda, pecadores, que un día nos dimos cuenta que estamos perdidos y pegamos un grito de auxilio para que el Señor nos venga a buscar. Un día nos dimos cuenta que estábamos ciegos y le pedimos al Señor que nos diera vista. Un día estamos metidos en un pozo de desesperación y le dijimos al Señor, tirame una soga, Señor, sálvame. Y eso es lo que nos ha hecho cristianos, no ser parte de una iglesia, ni siquiera trabajar en la iglesia, ni siquiera ofrendar en la iglesia, ni siquiera ser miembro de una familia cristiana. Nacer en una familia cristiana no te hace cristiano, lo único que te hace cristiano es que vos un día digas, soy un pecador, y Cristo murió por mí, te recibo, Señor, como mi Señor y Salvador. Te entrego mi vida y recibo por la fe el perdón. Junto a la cruz, donde murió el Salvador, por mis pecados clamaba al Señor. El que escribió ese himno se imaginó a un hombre como el de la película, a un hombre como vos y a un hombre como yo, cargado con la miseria de su pecado, llegando hasta la cruz, pidiéndole perdón al Señor. ¡Qué maravilla! Jesús me salvó. Yo quiero hacer lo mismo con aquella persona que todavía no le entregó su vida al Señor. Y cuando el Señor entra en nuestra vida, no solamente perdona nuestros pecados, sino que nos hace personas nuevas. Mire lo que dice 2 Corintios 5, 17, de modo que si alguno está en Cristo, ya es una nueva creación. Atrás ha quedado lo viejo, ahora ya todo es nuevo. No importa lo malo que has sido, las macanas que te mandaste en el pasado, las cosas que nadie sabe que cometiste, los pensamientos, las palabras, los actos, solo pensarlos te da vergüenza. Si hoy venís al Señor Jesús, en un solo acto, Él perdona todos tus pecados. ¿Cuántos dijeron en eso? Todos. Y te podés ir de este lugar en esta noche diciendo, soy libre. Cristo murió por mí. Y cuando alguien venga a decirme, vos sos tu pecador, andá a la cruz y decirle, y Dios te va a decir, yo lo pagué, yo pagué el precio, yo pagué el castigo. Por eso soy salvo para toda la eternidad. Amén. Inclinamos nuestro rostro y es un buen momento
para hacer estos dos llamados. El primer llamado es para aquellos que son cristianos. Y quizá alguno de ustedes esté viviendo un momento en la vida parecido al que vivió David. Quizá no sea adulterio, quizá no sea asesinato, puede ser cualquier otro pecado. Ese pecado te ha quitado el gozo, ese pecado te ha quitado el disfrutar de la comunión, ese pecado te ha quitado el deseo de servir al Señor, ese pecado te ha llenado de inseguridad, de intranquilidad. Es un buen momento para pedirle perdón al Señor. Aquí a mí viene, dice el Señor Jesús, yo no he hecho fuera, he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. El Señor Jesús es ese que se encontró con Pedro después que Pedro le había traicionado. Y le perdonó. Pedile al Señor que te perdone en esta hora. Si hay algún pecado en tu corazón, en tu vida, aprovecha del amor del Señor. Dice, Señor, esto es lo que estoy haciendo, esto es lo que soy. Esto es lo que pienso, esto es lo que digo, esto es lo que hago. Perdóname, Señor. Si hay una persona que nunca tomó la decisión de entregarle su vida a Cristo, yo le invito a que haga esta oración conmigo ahora, en este mismo momento. Quien nunca le haya entregado la vida al Señor y hoy descubre la síntesis, la belleza, la profundidad, el poder del Evangelio. Y quiere aprovecharse de este regalo que es la salvación. Haga esta oración conmigo. Señor Jesús, reconozco que soy un pecador. Me arrepiento de haber vivido lejos de ti. En esta noche te entrego mi vida. Quiero que seas mi Salvador y Señor. Te doy gracias porque moriste por mí en la cruz. Y recibo por la fe tu perdón y tu salvación. Gracias, Señor, por tu palabra en esta noche. Gracias, Señor, por poder recordar que sos un Dios perdonador, que estás más interesado vos en perdonarnos muchas veces que nosotros en pedirte perdón, que sos un Dios que se complace en hacer misericordia, que no deseás vernos caminar por la vida en debilidad, en tristeza, en amargura, que querés vernos en victoria. Por eso nos regalás esta noche otra vez la oportunidad de tu perdón. Recibimos por la fe el perdón que viene de la cruz. Bendito sea el nombre de Jesús que murió por nosotros. Ayúdanos a vivir una vida que te agrade a ti en esta semana. En el nombre del Señor Jesús. Amén. El pianista solo. Junto a la cruz junto a la cruz
Sol mayor. Junto a la cruz. Junto a la cruz. Do murió el Salvador. Mire el tema. Junto a la cruz, do murió el Salvador. Por mis pecados clamaba al Señor. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Jesús me salvó. A su nombre, gloria. A su nombre, gloria. A su nombre, gloria. Qué maravilla, Jesús me salvó. A su nombre, gloria. La última estrofa se la vamos a cantar a aquellos que nos visitan en esta noche, o que hace un tiempo están aquí, pero que todavía no han venido al Señor. Yo no sé si usted conoce a quien tiene al lado. Si es del Señor, de gracias. Pues si no es del Señor, dígale así. Ven sin tardar a la cruz, pecador, donde te espera el gran Redentor, y allí de Dios hallarás el amor. Y la iglesia dice: a su nombre, gloria. A su nombre, gloria. A su nombre, gloria. Qué maravilla, Jesús me salvó. Gloria. Pregúntele a qué tiene al lado si ya tiene al Señor Jesús en su corazón. Y si no lo tiene y lo quiere recibir, tráigalo aquí ahora. Tráigalo aquí. Guillermo, vengan aquí. Liliana, vení. Jorge, quédense aquí delante. Por si alguien en esta noche quiere recibir al Señor, tráigalo. Si no lo tiene, asegúrese que lo tiene. Dígale: vení en esta noche a recibir al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Quién más? Traiga a aquellos que no conocen al Señor. Es una noche de salvación. Venga a recibir al Señor. A ver, le voy a pedir a Noemí que venga aquí delante ahora. Mi esposa, Liliana, son hermanas las dos que van a atender. Por favor, quédense Jorge y Guillermo. Asegúrese que el que está al lado suyo ya tiene a Jesús en su corazón. Que Dios le bendiga. Tenga una buena semana.